Dani Stengart, ¿cómo estamos? Hola María, buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver, Milei tiene un común denominador que es esa idea de Argentina en el fin del siglo XIX, la primera potencia mundial, ahora el primer país del mundo. Por eso vino Colón, nos civilizó, triunfó la raza blanca y tuvimos un momento maravilloso ahí. Y además dice, bueno, es el primer país del mundo en erradicar el analfabetismo y esto es un desconocimiento flagrante de la historia. Es cierto que, digamos, en la última parte del siglo XIX Argentina pasa de más del 70% de analfabetos a menos del 40% a principios del siglo XX. No era más del 90%, como dice Milei, era más del 70%, igual era muy alto, producto de la difusión de la educación pública. Bueno, y por eso la importancia de Sarmiento, sí, ¿no? Sí, también una figura, pero además alguien que promovía la educación pública, ¿no? Desde ya, ahora, Argentina no había erradicado ni de cerca el analfabetismo en el principio del siglo XX. Estaba viendo algunos datos. Argentina supera el 95% de alfabetización recién en 1991. ¿Sí? Estados Unidos había logrado eso 60 años antes. ¿Sí? En 1913, Argentina todavía tenía 35% de analfabetos. ¿Sí? 1913, justo antes de... ¿Cuántos analfabetos? En 1913 todavía 35% de analfabetos. O sea, un tercio de la población era analfabeta en 1913. Pensemos que el voto universal, mal llamado universal porque es solo de hombres, empieza en 1914, ¿no? En 1912 la ley, sí, las primeras elecciones son en 1914 con el voto de los varones, cuando empiezan a poder votar los varones. Las mujeres recién en la década... Presidencial es la del 16, ¿no? Sí. ¿Cómo? Presidencial la del 16 cuando llega Irigoyen. Cuando llega Irigoyen. Y recién las mujeres, bueno, van a poder votar recién en la década del 50 con el voto femenino. Pero en ese momento, como para ubicarnos, ¿no? Todavía no había voto masculino y había un tercio de la población que era analfabeta. Un tercio de la población que era analfabeta. Y si vos te fijás, comparás con muchos países con los que se suele comparar la Argentina en esa época, Estados Unidos, Canadá, Australia... Digo, en Australia el analfabetismo era del 15%, en Canadá del 10% y en Estados Unidos del 8%. Era mucho más bajo el analfabetismo en esos otros países con los que Argentina muchas veces se compara para fines del siglo XIX. Y es mentira que Argentina fue el primer país del mundo en erradicar el analfabetismo. ¿De dónde sacará esas cosas, no? Porque inventa citas, le atribuye citas que son falsas. Alguien le escribe los discursos, alguien le pasa la conversación pública está en el plano de la posverdad plena. ¿No? Plena, como la idea de que, pero además todo para argumentar que a principios del siglo pasado había un paraíso, la idea de que hay que volver a un paraíso, ¿no? Exacto. La idea trampiana también de Make America Great Again, ¿no? Entonces la idea de que hay que volver a un momento en el cual Argentina era una maravilla. En la época de Macri esa maravilla era antes de que llegara el peronismo, ¿no? Sí. Él hablaba de 70 años de decadencia y ahora Milei dice que somos 110 años de decadencia. Estoy escribiendo algo, ¿no? Sobre eso. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, o sea, falso, toda falsedad. No somos No, pero además, digo, en Europa del Norte también, digo, Alemania, Suiza, Noruega, Dinamarca, no, Suecia. Venís a pinchar el globo. Francia, son todos países, Bélgica, son todos países que tenían mucho menos analfabetismo que Argentina en esa época. No fue el primer país del mundo de terminar con ni de cerca. Bueno, 8:44 de la mañana. Bueno, Dani Stengart, nuestro sociólogo de cabecera, vamos a tratar de meternos en la discusión de Javier Milei respecto de qué rol tienen las universidades públicas en lo que tiene que ver con el ascenso social, el progreso social, ¿no? La idea de que los hijos les vaya mejor o tengan mayor instrucción que sus padres, ¿no? Esa es un poco la idea. Una de las frases que dijo Javier Milei el otro día, el sábado, en el ex CCK, en el nuevo Palacio de Libertad, es: la verdad incómoda de la educación es que la universidad pública no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos. ¿Sí? Y cuando vos te vas a ver realmente los datos, lo que encontrás es que la educación universitaria pública es un vehículo fenomenal de movilidad social ascendente. Quiero mostrar algunos datos. O sea, ¿la movilidad social ascendente se mide con que a vos te va mejor o tenés mejor educación que tus padres? Hay varias formas de medirla. La movilidad social normalmente se mide mucho comparando el nivel educativo de padres contra el nivel educativo de hijos. ¿Sí? En el caso de Argentina lo que ocurre es que vamos estudiando cada vez más, pero producto de las crisis, por ahí el poder adquisitivo no recupera. Entonces, si lo mirás en términos monetarios es una cosa, pero si lo mirás en términos educativos, claramente Argentina, al igual que en muchos otros países del mundo, ha ido progresando, digamos. ¿Cómo se ve eso? A ver, primero, la población argentina que tiene estudios superiores completos era solo el 2% en 1970.
hoy es casi el 20%. O sea, casi que se multiplicó por 10 ese porcentaje. Y lógicamente eso se debe a que cada vez, o sea, históricamente los que van a la universidad tienden a tener padres que no fueron a la universidad. Lo más recurrente es eso, y eso sigue siendo así. 68% de los alumnos que ingresan a la universidad pública tienen padres que no fueron ni pisaron la universidad pública. 68%. Y eso debe variar. Supongo que por ahí en la UBA es más bajo, en el conurbano es más alto. Debe depender de qué universidad es, si los ingresantes tienen o no en mayor proporción padres universitarios. Exactamente. ¿No? En la UBA es 61%. Igual es muy alto. Igual es muy alto, sí. Y en la Universidad de José C. Paz, la Jauretche o la del Oeste, que son 3 universidades del conurbano, es casi 90% primera generación de universitarios. Entonces, a ver, hay una cuestión que dice mucho Milei que es, solo los ricos van a la universidad. Eso es falso. Es verdad que proporcionalmente los de mayores ingresos tienden a ir más a la universidad, tienden a tener más acceso a la educación. Si uno rebobinara 50 años para atrás, podrías decir lo mismo de la educación secundaria, y si rebobinara 100, 150 años para atrás, podrías decir lo mismo de la educación primaria. Siempre van primero los más acaudalados y después se democratiza. Ahora, lo cierto es que hoy más del 40% de los universitarios de los estudiantes universitarios están por debajo de la línea de pobreza, son pobres. ¿Sí? O sea, no es que es 0%, que el 100% de los universitarios no son pobres. No, el 40% son pobres. Viven en hogares cuyos ingresos exacto. están por debajo del $1.000.000. Exacto. Entonces, eso significa que los pobres llegan a la universidad y de hecho han ido llegando cada vez más. ¿Sí? Entonces, no es cierto que la universidad sea meramente para las clases medias, altas y altas. Y por otro lado, no es cierto que como dijo Milei, ¿no? La universidad dejó de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. Un obstáculo, porque la idea es que se gastan recursos en la universidad que van en detrimento de los pobres, en realidad, que en lugar es un subsidio de los ricos de los pobres a los ricos, como si él fuese a gastar en educación primaria lo que no gasta en la universidad. Es la misma, en su momento eran los jardines de infantes, etcétera. Hay una discusión que es interesante, que es donde uno prioriza. Sí. Claramente, por ejemplo, poner plata en los jardines maternales y jardines de infantes tiene retornos muy buenos a largo plazo. Porque está estudiado que sobre todo en sectores de menores ingresos, cuanto más temprano entran a la universidad, más chances tienen de hacer una trayectoria más extensa y más exitosa. Exacto. ¿No? Ahora, que dejó de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma, es demencial, María. O sea, a ver, lo que pasa es que él fue corriendo el argumento. Primero es una causa noble, pero hay curros que no quieren ser auditados, ¿no? Después pasó, ¿no? Sí. Básicamente. Después ahora pasó a ser directamente. Primero era una causa noble, pero tiene malos representantes. Después una causa noble, pero no se dejan auditar. Y ahora dejó de ser una causa noble, porque si es un obstáculo ya no es una causa noble. Por eso, entonces, pero además dejó de ser un obstáculo, sí. Dejó de ser un motor de la movilidad social. No se corresponde con lo que pasó históricamente. 2 de cada 100 adultos en Argentina tenían estudios superiores completos hace 50 años. Hoy es 20 de cada 100, ¿sí? De 2 de cada 100 a 20 de cada 100. O sea, multiplicaste por 10. Y eso es en el medio vos fuiste creando un montón de universidades nuevas que fueron permitiendo eso. Claro. Entonces, hoy la población argentina es mucho más educada. Hay otra cosa que dice Milei, que es antes éramos, la gente era alfabeta y ahora es analfabeta. Eso es totalmente al revés. El analfabetismo en Argentina, ha ido bajando a lo largo de la historia. Hace 100 años, Él llama analfabetismo otra cosa. Él llama analfabetismo porque hace otro uso de analfabeto. Él usa analfabeto los que no cumplen con la comprensión mínima de lengua y matemática. Bueno, mira, no hay evaluación, sí. No es que hay las llamadas pruebas PISA de hace 50 años, 70 años, las pruebas que miden calidad educativa, ¿no? Ahora, en ese momento, hace 50, 60 años, hay un montón de gente que ni iba a la secundaria. ¿Sí? Entonces Argentina tiene un montón de problemas educativos, obviamente. Ahora, también la facultad tiene un montón de curros. Sí. Y la Universidad de Buenos Aires tiene un montón de curros, lo cual no quiere decir que su objetivo primordial sea generar curros. En todo lado que vos vas a buscar, pero la idea de sacar un curro, decir, hay un curro, ¿no? que ni siquiera lo tienen uno en concreto. He visto periodistas ser funcionales a este argumento de una manera realmente muy dramática, porque
toman los argumentos falaces, los propagan y lo que buscan es el desprestigio para eliminar la causa finalmente, Ahora, ¿no? Tomar una partecita para destrozar el todo. Por ahora igual no les viene resultando efecto en la opinión pública, porque si vos preguntás por prestigio de las instituciones en Argentina, la más prestigiosa es la universidad pública. Hoy 70, que ganaron 75%. El premio Nobel de, como hemos contado, de economía, unos economistas que hablan de la importancia de las instituciones en el desarrollo de los países, ¿no? Sí, y obviamente el tema educativo, cómo las sociedades fomentan el capital humano, que es digamos, la educación aplicable a temas productivos, es una de las claves de largo plazo. Bien, y hoy justo, bueno, les contaba, más temprano salió una nota el fin de semana en La Nación y otra en Página 12 que hablan de qué pasa en el mientras tanto, porque de financiar las universidades con salarios muy bajos para sus profesores, tiene un costo de una pérdida que después no se repara. Nosotros hemos entrevistado acá exactas, veterinarias, ciencias de datos, todos rectores que nos han contado que perdieron entre el 20 y el 30% de su plantel de docentes que se van o a la universidad privada o a un laburo privado, pues no pueden seguir sosteniéndolo, sobre todo los que están en la mitad de la carrera. Hoy sale una nota en Página 12 del Instituto Balseiro, que es uno de los institutos de mayor prestigio de la Argentina. De física. De física. Ligado al tema nuclear. Dice que en 6 meses, si sigue así, el titular dice que es un drama tal la pérdida de los docentes que no sabe cómo van a continuar con la institución si sigue perdiendo docentes al ritmo que lo viene perdiendo en estos últimos meses.